Buenas noches, ¿me escuchan? eh, Activar conexiones, pero bueno, arrancamos con lo que sería el vivo del miércoles. En este caso, nuestro Buenas invitado, noches, ¿me Gustavo escuchan? Martínez, eh, brewmaster de cervecería Activar Brewers, conexiones, pero bueno, compartir un rato arrancamos lindo junto a con lo que Damián también sería el vivo del estamos, o miércoles. sea, la idea sería tratar de ver si En podemos este entrevistar a caso, Gustavo, hacer nuestro algunas invitado, consultas, Gustavo Martínez, y también esperar el que brewmaster de a ver qué cervecería consultas también tienen Brewers de parte de Facebook y demás. Estamos compartir un rato teniendo lindo en la página de junto Facebook. a Estamos Damián también, saliendo tanto en el grupo estamos, de o sea, la cerveceros idea sería como en tratar la de ver si página. podemos Entrevistar a Gustavo, hacerle algunas consultas, eh, y también esperar a ver qué consultas también tienen de parte de Facebook y demás. Estamos saliendo en la página de Facebook, estamos saliendo tanto en el grupo de cerveceros como en la página. Así que la idea era tratar de tener una charla informal, y bueno, tratar de aprovechar el conocimiento de Gustavo. Nosotros vamos a dividir, en este caso, esta charla en un par de momentos. ¿Qué quiere decir? En un primer momento vamos a charlar con Gustavo, vamos a preguntarle algunas cositas con respecto a él, eh, eh, cómo comenzó en esto, y después vamos a entrar directamente en lo que serían las características de los procesos. Le vamos a pedir alguna receta que nos ayude y después vamos a hablar un poquito del Big Brew del sábado. eh, que bueno, la característica cervecera es, digamos, tratar de siempre ir un poquito más. Estamos tratando de armar una cocción de 15 equipos y tratar de transmitirla en vivo, tanto por Instagram y por Facebook, digamos, ¿no? Entonces, estamos tratando de ver cómo nos organizamos, estamos definiendo algunas cuestiones, pero bueno, lo vamos a charlar en un ratito. En este momento, vamos a tratar de aprovecharlo a Gustavo. Tenemos para Damián, pero ya lo vamos a alargar a Gustavo. Y bueno, en los comentarios, acá me dice, tenés eco, bueno, vamos armándolo. ¿Está bien? Vamos a ¿Cómo va, hablar con Marce? nuestro ¿Todo bien? invitado. A ¿Cómo ver andan? si Buenas lo noches, tenemos a buenas Gus. noches a todos. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. No, Gus solo. Yo no. Ahí está. Perfecto. Ahí, Gus. Bueno, ¿cómo Bueno, andan? ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Un placer estar acá para charlar con los urbes. La verdad que este año fue muy todo virtual. Nos está faltando juntadas. Así que nada, aprovechemos esta oportunidad como para hacer lo que más nos gusta, que es compartir una cervecita, y hablar de guerra. Ahí Marce ¿qué me había estás preguntado al principio, no sé si te parece que para que cuente un poco cómo arranqué con esto, y en realidad es cómo arrancamos con Seba, mi hermano, los brothers. Nosotros arrancamos a hacer birra en el 2010, en un cuartito que tiene Seba en el fondo de la casa. En realidad primero arrancamos en la cocina, pero creo que duramos una cocción y nos echaron a la mierda de ahí porque hicimos mucho lío. Este, Así que a partir de ahí, nada, pusimos en campaña para armar un equipo. La primera cocción fue un brewing, ¿no es? Un brewing bag, hecho así en una bolsita, en una ollita. Tardamos una bocha en enfriar. Este, pero bueno, fue una English Pale y nada, cuando la terminamos de tomar, está todo oxidada, pero nosotros felices. Este, Felices de que habíamos hecho birra. Eh, Así que a partir de ahí nos pusimos en campaña, armando un equipo un poco más complejo y bueno, armamos un equipo en L, donde teníamos la olla de licor arriba con un sistema ERMS. Para quien no sabe, es un
espiral adentro de una olla de agua que sirve para recircular la maceración o mantener la temperatura para no tener fuego directo o elevar la temperatura del mayo. Y bueno, al costado de eso tenía ya la olla de hervor. Ya desde un principio, cuando lo pudimos armar, ya lo teníamos todo con unos barriles que habíamos comprado pinchados ya, esos que descartaban la cervecería acá del pueblo. Bueno, le soldamos una salida, un niple, lo teníamos con una bombita de lavarropa, estaba bueno, cumplió su objetivo, hizo muchas birras ricas. Y bueno, después siempre con ganas de dedicarnos, ¿no? a esto, a estar un poco más metidos. Y bueno, desde el 2010, 2011 que pudimos formar el equipo, que estuvimos ahí activamente, hasta que se concretó el sueño de la cervecería, pasaron casi 5 o 6 años. Y durante todo ese tiempo, bueno, estuvimos capacitándonos, haciendo cursos, y bueno, ahí como seguimos probando recetas, y arrancamos, bueno, en el 2016 con el equipo de 500, ahí debe andar perdida por ahí una foto cuando estábamos pintando el piso que vino Foca a saludarnos. Y bueno, hoy ya contamos con el equipo que todos conocen, el equipo de 1200 final. Y bueno, los 2 BBT, 9 fermentadores de 2600, más o menos armadito, todo inoxidable, así que nada, orgulloso de esto. Y en el interín seguimos capacitándonos y bueno, rendimos para ser juez de JCP, y estudiamos para ser sommelier de Duemels y todo, bueno, grandes satisfacciones en el mundo de la cerveza. No sé, Marce, si tenés algún... Gus, primero, ¿qué estás tomando? Bueno, tal vez muestro. Esto es lo que mandé el otro día al grupo. Encontré en el barrio chino Brewdog. Esta es la Hazy Jane. Es una neipa. Y a ver, me imagino que esto fresco debe ser una locura porque el aroma a naranja y a durazno que tiene todavía está buenísima, pero ya se sienten notas de oxidación. Esto recién envasado debe ser una cosa terrible. Estaría bueno, Gus, que nos contaras, porque la mayoría piensa que Cerveceros es una banda muy rara, quilombera y demás, pero hay algunos elementos que terminaron la primaria y que bueno, y que han hecho algunos cursos, han estudiado algunas cosas. No, la verdad es que en Cerveceros, a ver, sí es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Y eso es lo bueno del grupo, que todos nos podemos valer de las experiencias y los conocimientos de todos. La verdad es que sí la verdad que tenemos el honor de tener varios jueces, como Foca, Dari, y además, bueno, también un montón dentro del grupo que todos fuimos en algún momento homebrewers, tenemos muchos que tienen ya que son cerveceros profesionales, por decirlo de alguna forma, que tienen su fábrica y venden. Eh, Así que la verdad es que tenemos gente muy capacitada, muy capaz. Obviamente, la gran mayoría de los que están en esto son estudiosos o han estudiado por un tema de pasión. Y ya el hecho de estar en el grupo y preguntar es demostrar interés y es demostrar querer mejorar. Cuando nos juntábamos, valga por medio de la pandemia, ¿no? Antes todos traían sus birras y era bueno, dale, decime qué tiene para poder mejorarla. Porque la idea de todos es hacer caer mejores birras. Creo que no hay nadie que se quiera guardar un secreto que
porque si no, si sos tan celoso de tu conocimiento, no te juntás para compartirlo. Pero así te va también, ¿no? Vos seguís en lo tuyo, bueno, en algún momento en el cual, cuando necesites alguna mano o alguna ayuda, no te la van a brindar. Acá lo que tiene de lindo es que todo el mundo que tiene problemas lo contesta desde el que tuvo una experiencia o una opinión, hasta el que por ahí tuvo una experiencia fallida y también la cuenta. Así que está muy bueno el grupo. Ahí, a ver, ahí está, Gus. Eh, Hace un ratito, antes de empezar con esto, eh, estábamos charlando de capacidades y bueno, nosotros siempre apuntamos al homebrewer y tal vez un poquito más allá y entonces vos decías algo con respecto a los equipos, ¿no? Y Claro. saber entender el equipo que tenemos, las limitaciones que tenemos. Sí, creo que uno de por ahí, cuando hablamos de la mejora de procesos, ¿no? De lo que iba a ser la charla, yo creo que lo primero que uno tiene que entender cuáles son las limitaciones de su propio equipo. Es decir, qué puede y qué no puede hacer. Eh, para saber si el consejo que yo les doy es aplicable al equipo que tiene cada uno. No es lo mismo una persona que tiene un macerador en el cual tiene fuego directo y una bomba de recirculado, entonces puede hacer un escalón de temperatura, o puede llegar a hacer un mash out, que después vamos a explicar cuáles serán los beneficios de hacerlo, o el que tiene un macerador en una heladerita, ¿no? En el cual no le puede aplicar fuego, pero por ahí se le ocurre y puede hacer, como dije hace un rato, un ERMS para poder recircular en una olla que soporte fuego directo, o que directamente no tiene chance de más que hacer un escalón, y, y bueno, a lo sumo puede probar con diferentes técnicas, como para decir, bueno, hacer una decocción, ¿no? Para que no lo sabe, una decocción es agarrar una parte del mash, retirarla, ponerla en una olla, hacerla hervir. Durante ese proceso se producen reacciones químicas y procesos de caramelización que se llaman procesos de Maillard, que es el azúcar que ya tendríamos ahí en el mosto, se carameliza y reacciona, entonces da sabores, colores diferentes. Y una vez que se completó, más o menos a servir entre 10 y 15 minutos esa porción del mash que se saca, se vuelve a agregar y se levanta la temperatura. Obviamente para poder hacer un mash out calculado por un escalón de temperatura hay que tener en cuenta varias cosas, y básicamente es el volumen de líquido que estamos sacando, a qué temperatura lo vamos a volver a incorporar y vamos a saber cuál va a ser la diferencia de temperatura para el primer escalón. Obviamente hay varios, se pueden hacer varios mash out, uno, dos, hasta tres mash out, eh, pero bueno, eh, muchos tienen por ahí, escuchan, tenés que hacer perdón, hablamos de mash out y estaba pensando en la decocción. Querés hacer un mash out, y agregándole agua, ¿sí? En el proceso de lavado del grano, si agregás agua a más de 80 grados y a más de 6 puntos de pH, vas a empezar a sacar astringencia del grano. Entonces, es muy probable o que tengas que agregar una cantidad de agua mayor a la que necesitas para lavar, con lo cual vas a tener inconvenientes, un mash después demasiado líquido, eh, o si agregás el agua que necesitas, por ahí no te da la temperatura, no te llega a aumentar la temperatura para llegar a la temperatura de mash out. ¿Para qué nosotros necesitaríamos el mash out? Básicamente lo que hace es hacer que todo el azúcar que tenemos en el mosto, ¿sí? Le bajamos la densidad y hace que la filtración, el lautering de eso, de nuestro mash, sea mucho más fácil. Como además, o como no contrapartida, sino como un efecto paralelo a por qué se hace el mash out, ciertas enzimas se desnaturalizan. Entonces estaríamos como cortando un poco la actividad enzimática en el punto por ahí que nosotros elegimos de maceración.
Pero bueno, es como explicaba recién, por ahí el que no cuenta con el equipo para poder elevar la temperatura del mash mediante fuego directo o un ERMS, bueno, va a tener que pensar en o una decocción o, bueno, o hacer un empaste mucho más duro al principio para después la cantidad de agua que le va a agregar al final le llegue a levantar la temperatura hasta los 75 grados, que es la temperatura típica de mallado. Eh, Después, mejoras de proceso. Y bueno, la verdad es que muchas veces es entender de la materia prima. Creo que primero hay que entender qué equipo, con el equipo que contamos. Si uno arranca con un equipo básico, hoy todas las mejoras son caras. Entonces, entender o calcular el gasto va a ser primordial. Es decir, ¿qué hago? Tengo no sé, una heladerita para macerar y la quiero cambiar por macerador. ¿Cuánto tengo que gastar? ¿Qué esto que implica? ¿Cómo va a mejorar mi cerveza esto? ¿Logro tal cosa, tal otra? Todo hay que analizarlo. Y segundo es, bueno, quiero mejorar la calidad de mi cerveza. Pensemos en materia prima. Materia prima hoy es fundamental. Agua de calidad, cebada de calidad, lúpulo de calidad, levadura de calidad. Son los 4 elementos principales de la cerveza. Todo es importante. Entonces, primero, para mejorar procesos, es básico tener un pHímetro. Mínimo, creo que nadie se manda a hacer cerveza sin tener un termómetro, sin tener un densímetro. Eso creo que es lo primero que compran. Segundo, compren un pHímetro. Si pueden comprar un pHímetro bueno, mejor. Por lo menos para poder acomodar, o en principio, empezar a acomodar el pH de la maceración. Gus, Después, sí. Lo que sería interesante sería la cuestión de saber qué agua están trabajando, ¿no? Que sería lo primario, digamos. Yo creo que lo que pueden hacer es, a ver, por ahí hoy para la gente, el cervecero común, hacer un análisis de agua por ahí es caro. Pero bueno, la verdad es que siempre hay un colega en el grupo que es cervecero profesional y tiene que hacer el análisis de agua. Y si viven relativamente cerca, se lo pueden pedir. Por ahí no va a ser el exacto que ustedes tienen, pero sí por lo menos va a ser muy parecido al que está entrando por la canilla. Después, bueno, obviamente, empezar a aplicar como mínimo un filtro de carbón o algún método para eliminar el cloro del agua. El cloro del agua trae cloraminas, cloraminas. El cloro, si ustedes lo dejan durante la noche, se volatiliza, pero la cloramina no. Y cuando reaccionan con la levadura, da clorofenoles. Creo que es uno de los aromas más feos que pueden tener en la cerveza terminada y no se va. No hay forma de eliminarlo. Así que sí, sabiendo, es decir, creo que entender cuál es el agua de partida para nuestra cerveza es súper importante, pero creo que también es uno de los puntos más difíciles de entender cómo modificarla con sales. Marce. Gus, ahí Sí. entonces vamos con agua, la utilización de pHímetro como para saber dónde estamos parados, Tal eh, cual. la elección de la elección de malta, de la malta que vamos a utilizar. Sí, sí, a ver. La mayoría de los malteros hoy están proporcionando un análisis de malta. El análisis de malta debería venir con cada lote. Ustedes lo pueden solicitar. Y la verdad que la información que trae el análisis de malta es muy importante para el cervecero. A ver, como a grandes rasgos, la cantidad de proteína total, la friabilidad. La friabilidad es un número que nos marca, nos indica cuán modificado está el grano. Y además nos marca cuál va a ser cuán fácil va a ser molerlo, así vamos a tener una molienda también optimizada.
vamos a saber el nivel de betaglucanos que tiene, sabemos que una cantidad muy alta de betaglucanos, lo que va a hacer es que nos va a poner como el mash muy, muy gomoso, ¿sí? Y va a ser prácticamente imposible hacer el lauter o la filtración. Creo que una de las cosas más importantes que nunca deben dejar de hacer es probar la materia prima. El grano hay que agarrar un puñadito, primero hay que observarlo, por lo menos una buena muestra son 50 granos, tienen que mirar, cuanto más parejo u homogéneos son entre ellos mejor. Por ejemplo, en la malta base, que no tengan las puntas rotas, que no tengan las puntas cristalizadas, que se pueda aplastar con los dedos, ¿sí? Y ahí probarlo. Y si es Malta Pilsen, bueno, que tenga gusto a grano, y a medida que van subiendo hacia la Pale, o la Bien, o la Munich, van a ir sintiendo por ahí un sabor más a pan, más a bizcocho salado, así a medida que vamos subiendo las intensidades. Después con los caramelos sí van a tener, van a ver que cuando ustedes lo aplasten, se va a hacer quebradizo, que el sabor, si es un caramelo bajo, bueno, la intensidad sea más dulce que quemada, y a medida que vamos subiendo hacia los caramelos altos, vamos a ir pasando para un dulzor cada vez un poco más bajo, pero sí más notas a caramelo quemado, o como ya también a ciertas notas como a frutas pasas, sobre todo en la especial B, que ya estamos hablando de un caramelo 120, 140. Bueno, y después ya con las cebas, con las tostadas, ¿no? Con las maltas tostadas o la cebada tostada, bueno, van a ver que prácticamente cuando las rompen se hacen polvillo, no va a quedar mucho grano, y ahí sí ya tienen que empezar a sentir sabores como chocolate, café, quemado, un poco como ya en la Black Patent o la cebada tostada, prácticamente gusto medio como carboncito. Eh, Nunca tienen que sentirle ni gusto a hongo, ni algún gusto raro, ¿sí? Ni a químico, ni a nada. Eso es fundamental. Entonces, la inspección visual y organoléptica, es decir, probarla de la materia prima, es fundamental. Lo mismo los lúpulos, el lúpulo tiene que estar fresco, no tiene que sentirse olores nada, desagradables, como oxidación o a queso o cosas raras. Una forma de probar el lúpulo, si el lúpulo está fresco, bueno, hacer un pequeño té sobre agua caliente y poner un par de pellets y olerlo. Entonces, no solo es, bueno, confiar ciegamente en lo que nos dan, en lo que nos venden, y obviamente si empiezan a probar las diferentes materias primas van a darse cuenta las diferencias entre los diferentes malteros y entre los diferentes proveedores. Gustavo, yo tengo medio kilo todavía de mandarina Bavaria. Sí. De una. ¿Está guardado cómo? No, fue una compra comunitaria Surbe y quedó. No sé la verdad qué hacer con eso. Mirá, el mandarina Bavaria, nosotros lo usamos cuando hicimos la Knockout IPA, que fue una IPA con doble dry hop de mandarina Bavaria, una cosa rarísima. Y la verdad es que dentro de la cerveza envejeció muy bien. Es un lúpulo que tranquilamente puedes hacer una pale, una IPA, da un amargor limpio, y da mucho sabor justamente a mandarina. El aroma es medio, ya si está viejo es medio, no lo uses para las adiciones del final. Pero es muy interesante el mandarina Bavaria. La verdad que todavía tengo un par de latas, en las cuales obviamente el aroma está muy, muy perdido ya, pero el sabor está interesante. Así que usalo, Marce, aparte seguramente siempre lo tuviste en bolsitas Ziploc y en freezer, así que si bien obviamente No, va a haber perdido parte de sus características, sobre todo en la parte de los aceites esenciales, eh, la parte de la resina debe estar todavía medio intacta. no sé, acá viste en Booth que es como que la temperatura no nos juega a favor. Es diferente al resto del conurbano.
Eh, diste algunas características de lo que sería insumos. Eh, Vamos a meternos en la maceración porque justo Lucho había preguntado algo. Dale. Y en realidad es medio general, ¿no? O sea, porque cada birra tiene su particularidad, pero digo, pero por ahí dar una característica general de lo que sería maceración, que buscamos. A ver, para hablar un poco de maceración tenemos que entender que nosotros qué hacemos con la maceración, o sea, cuál es la finalidad de macerar el grano. Nosotros en la maceración lo que vamos a usar es lo que el maltero nos proveó, lo que se nos proveyó, que es justamente esa malta que tiene los almidones disponibles para nosotros y la transformación que resultó durante el malteo, eso que se genere la alfa-amilasa, la beta ya viene en la malta, y son dos enzimas que a nosotros nos sirven porque lo que hacen es romper, cortar las cadenas de almidón en azúcares fermentables y no fermentables, que es la base de nuestro mosto, es la base del alimento que le vamos a dar a la levadura. Durante la maceración nosotros vamos a buscar, ¿sí?, un rango óptimo de temperatura, un rango óptimo de pH para facilitar el trabajo de alguna de esas dos enzimas, de las dos. O de las dos juntas o de alguna de las dos. Eso es dependiendo del tipo de cerveza que nosotros querramos hacer, va a ser qué enzima queremos que trabaje más o menos. Si nosotros queremos una cerveza que tenga un cuerpo muy liviano, vamos a ir hacia el rango de temperatura alrededor de los 60 a 62 grados, vamos a facilitar un pH de cerca de 5,2, 5,4, y esa temperatura y ese rango de pH es como que le estamos dando el lugar ideal para que la beta-amilasa haga su trabajo. ¿Qué pasa con la beta-amilasa? La beta-amilasa corta las cadenas de almidón largas desde la punta y va cortando en monosacáridos, ¿sí? Va generando, va cortando de a una molécula de azúcar, ¿sí? Por lo tanto, va a generar todo azúcar fermentable. Todo ese azúcar se lo vamos a dar de comer a la levadura y la levadura la va a transformar todo en alcohol y CO2. Eso no va a quedar una cerveza alcohólica seca, dependiendo obviamente de nuestra densidad original. Si nosotros queremos una cerveza con un poco de cuerpo, vamos a buscar el rango medio, entre 64 y 65 grados, y un pH de 5,4. Ahí van a trabajar la beta-amilasa y la alfa-amilasa. La alfa-amilasa tiene la característica de que trabaja muy rápido y corta las cadenas de almidón en cualquier lado, ¿sí? Por lo tanto, hola Gustavo, ¿cómo andás vos? Romper enlaces 1.4 y enlaces 1.6. ¿Qué haces, Fonca? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bueno. Estoy escuchando la charla, recién me uní con Marcelo también como moderador, pero bueno, estaba escuchando y muy interesante. La verdad que bien detallada todo, así que bien. Después vamos a recopilar un poco las preguntas que van haciendo en el grupo los pibes y las tiramos, ¿dale? Bueno, perdón la interrupción, perdón. No, todo bien, ya termino con maceración. Y Dale. bueno, y si queremos hacer una cerveza con cuerpo, que deje muchas dextrinas, muchos azúcares que no son fermentables por el común de las levaduras que usamos, vamos a ir a apuntar a una temperatura cerca de los 67, 68 grados y un pH entre 5,4 y 5,6. Teniendo en cuenta lo que dije antes, que la beta es lenta y la alfa es rápida, vamos a tener ahí los tiempos de maceración. Si nosotros queremos hacer una cerveza muy seca, vamos a tener que tener un mash de 1 hora o más. Lo normal es 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Si nosotros queremos hacer una cerveza con un cuerpo medio y vamos a ir a apuntar a los 65 66 grados, con 1 hora de maceración vamos a estar bien, vamos a estar sobrados. Y si vamos a trabajar una cerveza con un cuerpo alto, que vas a trabajar solamente en alfa-amilasa, con media hora, 45 minutos de maceración, vamos a tener todo el almidón ya cortado. Así que si querés, Foca, recapitular con las preguntas.
Gus, te tiro una que justamente había hecho Foca. Sí. Parece que no sé, que está teniendo unos problemitas con el agua. La dureza del agua es importante, sí. La dureza, básicamente, la dureza total del agua está dada básicamente o principalmente por los iones de calcio y magnesio y los bicarbonatos, la suma, digamos. Esa dureza total se puede dividir en dureza total, en dureza permanente y dureza temporal. La dureza temporal es la que precipita cuando, por ejemplo, nosotros hervimos el agua. Nosotros hervimos el agua de licor 15 minutos, se van a generar, es decir, va a cambiar la solubilidad de ciertos iones, y esos iones se van a agrupar y por peso molecular van a precipitar al fondo, en forma de sal. Entonces después nosotros tenemos que retirar parte del agua y dejar las sales afuera, entonces nos va a quedar solamente la dureza permanente, la que no podemos eliminar mediante el hervor. ¿Por qué es importante? Porque justamente nos habla de una cantidad de sales o de iones importantes tanto para la maceración como para el sabor de la cerveza, como para la fermentación. El calcio es importante para la fermentación, para la formación del trub. El magnesio también es importante para la fermentación en menor medida. Ya con lo que trae el magnesio a la malta no se debería agregar, pero se le agregan hasta 30 partes por millón, está bien. Y después, bueno, tenemos obviamente el cloruro y el sulfato, que son relaciones en las cuales uno va jugando para, básicamente, el sulfato, si tenemos mucho sulfato, más sulfato que cloruro, vamos a hacer que nuestras cervezas lupuladas tengan un lupulado más limpio, más redondo, y si tenemos más cloruro que sulfato, al revés, vamos a propiciar la maltosidad de la cerveza. Cuando tenemos una relación igual, vamos a hacer una cerveza que, bueno, puede ser maltosa con un poco de lúpulo y van a andar más o menos bien. Pero siempre es mejor tener dureza por justamente esta carga mineral. Ahora, un agua muy dura es mala, un agua muy blanda también es mala, a no ser que solamente, no sé, vivan en República Checa y quieran hacer Czech Pilsen, ¿no? Para el único por le serviría. ¿Cuánto tiempo se puede guardar la malta? La malta se puede guardar, la realidad es que embolsada, como viene, sin abrir, en un lugar que no sea húmedo, la puedes guardar un año. Una vez que la abriste, yo te recomiendo que la guardes en un tacho hermético con un barrido de CO2. Y también la puedes guardar un año. Lo importante es que no haya humedad dentro del recipiente y que no haya oxígeno, para que no se desarrolle la microflora, los honguitos. Esa pregunta. Me pongo colorado, sabés que sí. Ahora que había una pregunta que ya que estabas en. Como estabas en. A ver, Lucho pregunta, el lavado de grano más lento, ¿tiene más beneficios? El beneficio del lavado de grano más lento es que tenés más rendimiento. Cuanto más lento lavas el grano, más azúcares extraes, y obviamente vas a subir el rendimiento de tu maceración. Ahora, obviamente todo tiene un equilibrio. No por hacer un lavado hiper largo puede traer consecuencias, puede tener problemas de oxidación, ¿sí? Puedes tener problemas de, que se te caiga la temperatura, no la puedas mantener, puedes llegar a extraer taninos, si tardás mucho, acuérdense que nunca conviene lavar hasta menos de 1008, 1.008, y para evitar obviamente la extracción de taninos del grano, pero sí el lavado lento del grano tiene más beneficio que hacerlo rápido o apurado. Cuando uno apura el lavado del grano se forman canalones dentro de
de nuestra cama de granos, y el mosto pasa por ahí sin llevarse el azúcar de los granos que están alrededor. Si ustedes están viendo que de repente venían lavando de una forma y de repente el mash se acelera, bueno, cierren la canilla, revuelvan, ¿sí? Mezclen todo, vuelvan a dejar que se asiente y vuelvan a seguir lavando. Eso es preferible a seguir lavando como viene, porque después les va a quedar corto de azúcar y van a estar dándole de comer a los chanchos, en vez de hacer cerveza. A ver, en realidad, con las maltas altamente modificadas que tenemos hoy, no. La verdad que no se recomienda hacer ni un escalón telúrico ni proteico. Si vos notás que estás teniendo mucha proteína, o más de la normal en un batch, bueno, hacer un escalón a 50-55 grados es el descanso proteico y podés probar si te mejora. Y después el telúrico en realidad no te lo recomiendo, a no ser que hagas alguna cerveza más tipo una Weizen, porque son los precursores con la levadura van a dar clavo de olor, que está buscado. Entonces, si querés eso, bueno, podés probar. Pero no deberías hoy, con la alta modificación que traen las maltas hoy, tener que hacer ningún tipo de escalón previo al de maceración. Mirá, Sergio, no hay un tiempo ideal de lavado. La realidad va a depender, de lo que hablamos al principio, es conocer tu equipo. Va a depender del tipo de falso fondo que tengas, va a depender del tamaño del agujero de tu falso fondo, va a depender de la relación de empaste que tuviste para saber cuánta agua puedes poner, va a depender del gris de malta. No es lo mismo, no sé, tratar de hacer una cerveza 1080, 1090 o 1095 de densidad que hacer una 1045, por la carga de malta que va a tener y por cómo se compactan los granos contra el falso fondo. Creo que en realidad vos vas a ir sacando tus tiempos basados en la cantidad de litros que tenés que pasar, y todo el equipo debería estar pensado y diseñado sí, acorde. Nosotros más o menos en la cervecería estamos tardando 1 hora en lavar, más o menos, sin complicaciones, ¿no? Es decir, si todo sale bien y no se nos tapa el falso fondo o no pasó mucho grano para abajo, en 1 hora, hora y cuarto, tenemos todo el lavado del grano y la olla de hervor completa. La olla nosotros mandamos a hervir 1480 litros. Pero debería ser más o menos lo mismo, entre 1 hora, 45 minutos, los que lo hacen rápido, y va a influir mucho en el diseño de tu macerador. No tenemos que tener un macerador chiquitito y alto, donde el agua tiene que recorrer una cama de granos muy alta, a un macerador que es de un diámetro más grande y no tiene tanta cama de agua. Cada uno tiene un problema diferente. Cuando vos tenés un macerador que tiene un diámetro muy grande y no tiene mucha altura, el problema es cómo lavar todos los granos de forma uniforme. Entonces, vuelvo a insistir con lo primero que hablamos, es conocer el equipo. Conocer el equipo es fundamental para poder decir, me estoy atrasando, se me está tapando la maceración, se me está tapando el lavado del grano, o estoy tardando mucho. Básicamente es eso. El mash out. El mash out básicamente, es decir, el primer beneficio que se pregona es el de diluir el mosto, ¿sí? Para que el lavado justamente sea más efectivo. Y como lo dije hace un rato, como beneficio adicional, ciertas enzimas se desnaturalizan a esa temperatura, sobre todo la beta, la alfa no.
¿Qué quiere decir que se desnaturalice? Vamos a explicar, una enzima es una proteína que tiene la propiedad de realizar cambios, ¿sí?, químicos o físicos sobre otro elemento. Entonces, lo que hace al desnaturalizarse es, deja de cumplir su función natural. Deja de, justamente, en este caso, cortar cadenas de almidón. Entonces, si vos, por decirlo de alguna forma, vamos a tirar un supuesto que no debería pasar nunca. Vos estás macerando a 68 grados porque eres una cerveza con mucho cuerpo. Empezás a lavar. No haces un mash out. Se te trabó el falso fondo, no sale y se te cae la temperatura. Empieza a trabajar la beta. Entonces, todo el cuerpo ese que vos tenías de azúcares que iban a ser no fermentables, la beta te las empieza a cortar. Te las empieza a transformar en fermentables. Le vas perdiendo cuerpo en la densidad final. Entonces, haciendo un mash out, no te digo que te lo garantizás, pero por lo menos vas a estar un poquito más protegido a que no se te vuelvan que las enzimas no sigan trabajando y que tengas un buen lavado del grano. Gus, hay una pregunta, pero la vamos a dejar más adelante porque tiene que ver con la birra, con el sabor a óxido y demás. Sí. ¿Hiciste maceración? ¿Qué estás tomando? A ver, contanos. Una tripel. Una tripel 2019. Se pudre, que salgan todos corriendo de ahí, ¿eh? Impresionante. Salud. Salud, Gus. Hiciste maceración, lavado de grano. Vamos a pasar por ahí, ya nos vamos un poquito hervido. Dale. Bueno, a ver. Tengo ahí un datito para todos. Y usen, cambia el gusto, es antioxidante natural. Son más beneficios que problemas. Pero más grande, para que calentar el agua lo más rápido posible. Y que hierva de ese mosto hirviendo, que mantiene en movimiento todas las partículas. Entonces, lo que pasa es que hay hay un quilombo adentro. Entonces, las moléculas de proteína que en el rolling boil se empiezan a juntar, en el hervor a borbotones se rompen. Entonces, lo que ustedes ven parece que es como un hervor todo cochino, que hay proteína por todos lados.
Entonces ahí lo que tienen que hacer es bajarle un poquito a la potencia de la llama y lograr ese rolling boil. Acá más que nada, en realidad el hervido mucha ciencia no tiene, obviamente es hervir con la olla destapada para evitar el DMS. Y después, bueno, también dependiendo de cada equipo podemos empezar a hablar de diferentes tipos de lupulado, ¿no? Hacer un hop stand, hacer un whirlpool, es decir, hops en whirlpool. Pero básicamente, una vez que nosotros nos decidimos a enfriar, tenemos que enfriar lo más rápido posible. No más de media hora. Nosotros deberíamos tardar no más de media hora en estar enfriando nuestro mosto. No importa el batch, el tamaño del batch. Si son 10 litros o 1000 litros, se tendría que estar enfriando igual en media hora. Y eso va a depender obviamente del diseño del equipo. Ahí, perdón, pero chusmeé en los comentarios y había una pregunta que no la quiero responder. Que José Luis pregunta, ¿es bueno dejar una cama de agua sobre los granos? En realidad, sí, y para otras personas, no. Va a depender del equipo acá. Si vos tenés un macerador tradicional, una heladerita, con un chupapalmer o un macerador con un falso fondo, sí, obviamente te conviene dejar 1 o 2 centímetros de agua. Lo que vas a hacer es vas a evitar el contacto, la exposición del grano, de la cáscara del grano, al oxígeno. Ahora, si vos tenés uno de esos equipos eléctricos que son todo en uno, no te queda otra más que, para hacer el lavado del grano, sacar el grano del agua y lavarlo por arriba. Entonces, la realidad es que yo nunca probé una cerveza hecha, o la misma cerveza en realidad, hecha con un método y con el otro, y poder haberme dado cuenta de diferencias organolépticas que hayan quedado en el producto final. El equipo que tenemos en la fábrica, el equipo piloto, es, como les digo, es una sola vasija, ¿ves? Me sale, que tiene como el macerador, es un canasto y se saca. Y ahí yo he hecho birras, las mandé a concurso y tuvieron excelente devolución. Pero se lavó con el grano al aire, es decir, escurre el grano. Así que probá, José. No queda otra. Mirá, Decime. no, lo que pasa es que José hizo una pregunta por chat interno, porque tiene privilegios el viejo, ¿viste? Mira. Está ahí intentando hacer algo. Escúchame, tengo un par de preguntas que tenemos que retroceder un poquito, pero por ahí metiste lo de la cuestión de la vitamina C y ya empezó el quilombo. Pará. Dale. Ahí va la de Sergio primero. Es recomendable recircular durante todo el match. Sí. Si no se te tapa el equipo, sí. Es decir, vuelvo a insistir, es un tema de diseño y sí lográs una eficiencia más alta. Baja mucho la temperatura, ¿no? Bueno, vuelvo a insistir, depende de tu diseño de equipo. Claro. Si vos no podés mantener la temperatura, no lo hagas. No recircules porque se te cae mucho. Si tenés la forma de mantener la temperatura durante el recirculado, sí, hacelo. Otra cosa, si tenés un macerador con fuego directo abajo, recirculás sí o sí porque si no caramelizás el mosto. Entonces, cuando le prendas el fuego, recirculá. Ahora, si tenés una de estas hornitas eléctricas que andan dando vueltas, sí, está buenísimo. Te lo mantiene calentito y recircula todo el tiempo. Eso está genial. En hervor. La vitamina C en hervor. 5 minutos antes de hervor, de finalizar el hervor. En flame out, cuando lo apagás, no importa. Lo importante es que entre antes de... Es decir, necesitamos que se disuelva. Así que eso. ¿Cómo lograr que coagule todas las proteínas en el hervor? Lograr que formen los túbulos de lista de fuego. Bueno, a ver.
sin ningún tipo de ayudín, por decirlo de alguna forma, el rolling boil va a hacer que las proteínas empiecen a generar esa atracción molecular. Y después lo más importante es el whirlpool. El whirlpool tiene que ser vigoroso y durante mucho tiempo. Se puede hacer con bomba, se puede hacer manual. Si lo van a hacer manual, no les queda otra más que revolver. Y son 5 minutos revolviendo, no es un ratito, no son 30 segundos. Ese whirlpool lo que va a hacer es que todos los sólidos, ¿sí?, precipiten hacia el fondo y formen la torta o trou, ¿sí?, con forma de cono en el centro de la olla de hervor. Y si no, bueno, a ver, existen ayudantes de coagulación o de clarificación que se usan en hervor. Después, bueno, acá la pregunta es justamente en hervor. Creo que es el Whirlfloc, si no me acuerdo, creo que se usan en hervor y que ayuden en hervor es el Whirlfloc. Después los demás creo que sirven como clarificante de... Bueno, son los famosos clarificantes de hervido. Pero básicamente lo que hacen es aumentan o generan puntos de nucleación de atracción molecular opuesta a la de la proteína. Entonces, se atraen. Que te mandó otra. Ya viene todo lo que tiene que ver con enfriado, ¿no? Ale, por ejemplo, te pregunta esto. A ver. Sí, si usás agua de red, obviamente en verano viene a mayor temperatura, te cuesta. Vos lo que me estás diciendo, Ale, es que, a ver, si yo no te entiendo mal, vos enfriás. Lo importante acá es que tardes media hora, 40 minutos. Suponete que te quedó, entonces fuiste al fermentador, pero estás pasado de temperatura. Entonces vos lo que tenés que hacer ahí es bajar la temperatura con tu heladerita o con lo que sea. ¿Sí? Siempre y cuando, antes de poner en el fermentador, hayas barrido, no tengas oxígeno, un par de horas podés esperar, no más que eso. Pero, y si no, como dice Foca, usá que va y Cato. A ver, pará. Pará porque apareció esto por acá, por Budge, y así que se agradece a la gente de Brothers. La gente de Brothers, Sí. llega todo el Esperemos país. que. Bien, pegamos. Inclusive, Sí, incluso a la República de Budge. Bueno, acá Marcelo preguntaba esto y creo que está respondido porque... claro, no se oxida por, a ver, sabemos que temperatura, oxígeno, son factores con los cuales uno propicia la oxidación. Después hay también hay un tema, la malta en sí tiene una enzima que tiene un nombre muy complicado, que es un precursor de oxidación. Fosfotat no sé cuánto oxidasa, sé que termina en oxidasa. Entonces, justamente, si nosotros tenemos, obviamente, temperatura, exponemos al agua, al oxígeno durante mucho tiempo, esos precursores, esas enzimas van a generar los principios de oxidación que después van a ir al fondo al resto de la cerveza. Entonces, no por perder temperatura se va a oxidar, pero bueno, la realidad también es que nosotros son dos cosas, oxígeno
en el mosto final antes de inocular a oxidación, ¿sí? Propiamente dicho. Ya la oxidación es un paso negativo, es decir, había oxígeno, había un precursor y se oxidó. Cuando se oxidó, algo se degradó y quedó un compuesto que no debería haber sido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el lúpulo, cuando se oxidan los alfácidos, no se isomerizan, por lo tanto no aportan amargor. El lúpulo oxidado aporta menos amargor que el lúpulo fresco. Entonces, obviamente ese lúpulo se degradó. Entonces, básicamente es eso. A ver si tenemos otra pregunta. Bueno, Emi. Mirá, esa es una pregunta muy... Acá el problema que tenés es que vos tenés un mosto 1080, 1100 y vas a necesitar una levadura que esté hipervital, hiper saludable, con un montón de oxígeno para que pueda generar la pared celular para generar biomasa, para que se pueda comer toda esa azúcar. Y encima que soporte, cuando ya viene llegando, bajando la densidad, que soporte un ambiente extremadamente tóxico, sin mucho alcohol. Por lo tanto, si no oxigenas el mosto, vas a tener problemas. Vas a tener problemas, hasta puede llegar a tener una fermentación estancada. De última, no le pongas oxígeno puro, no, pero por lo menos, fíjate si conseguís una piedrita oxigenadora con un filtrito y un aireador de pecera. Eso es mejor que nada. Vas a estar metiéndole aire durante todo el enfriamiento. ¿Sí? Te va a llevar, sí, media hora, 40 minutos fácil. Y no te vas a pasar, es decir, metiéndole aire, no te vas a pasar de oxígeno. Pero es mejor que nada. ¿Sí? Bueno, Gus, estamos ahí entonces en el caso de enfriado, se habló. Estamos en condiciones óptimas para inocular. O sea, hubo un par de preguntas que fueron interesantes desde el punto de vista que te estaban hablando que le costaba enfriar y demás. Bueno. Sí, lo que hablamos, parte de mejorar los procesos, sí, obviamente. Ahora, vamos a inocular, ¿está bien? Sí. Por supuesto con T58, ¿no? Claro, o un blend, Marce. T58 y algo más. Bien. No le tengan miedo al blend de levas. Che, bueno, hablemos justamente de eso. Tema leva, un poquito. Y es un mundo, porque la verdad es que es decir, si uno se pone a pensar, nosotros como cerveceros no hacemos cerveza, hacemos el mejor mosto que podemos para la levadura. Y después tratamos de dar a la levadura el mejor ambiente para que haga lo que nosotros queremos. No la dejamos que haga lo que ella quiere. Pero si nosotros vamos a la parte de biotransformación o la parte de bioquímica, ahí nosotros no hacemos nada. Todo lo hace la levadura. Entonces, creo que hay que tener en cuenta, básicamente la regla básica que te trae el sobrecito está bien. Si van a ser birras de menos de 1050, entre 0,5 y 0,8 gramos por litro de una levadura seca. Muy bien. De una levadura seca van a tener No se buenos puede, resultados. No, está bien, levante su BC, papá. Y si vamos a ir a birras de alta densidad, All Levas Lager, y bueno, entre 0,8 y 1,2 gramos por litro. Y bueno, nada, volver a darle, nada, lo que hablábamos, ¿no? Oxigenación, aireación y control de temperatura. Es fundamental las primeras 24 o 48 horas de
de la fermentación, lo que se llama el proceso de lag, que es mientras se está reproduciendo la levadura, y después va a empezar a hacer una fermentación muy vigorosa porque hay mucha biomasa. Ahí hay que tener la temperatura cortita y controlada porque es el proceso en el cual se genera mayor cantidad de alcoholes superiores. Y si el problema del alcohol superior es que se generó y pasó el umbral de percepción de las personas, no hay forma de eliminarlo. Una vez que tiene alcoholes superiores, fuiste, no le sacás con nada. Entonces, bueno, básicamente, si van a arrancar yo lo digo por experiencia, si van a arrancar de sobre, no hidraten, échenlo directamente, saltizan el paquetito, cortan, paquetito dentro del fermentador y adelante. Y bueno, ya si después van a partir de leva líquida, y bueno, depende de la leva líquida. Si van a partir de los, a partir de los viales esos que venden en mi cervecería, van a tener que propagar. Si van a hacer de leva recuperada, y les recomiendo que sí utilicen algún nutriente de levadura. Cuando usan levadura seca o de paquetito nueva no es necesario. Y bueno, después la verdad que cosas ayudantes, enzimas hay en el mercado, me vuelve un montón. Levaduras hoy la verdad que se abrió muchísimo la cancha. Anímense a probar las que hay, que están buenas. Anímense también con hacer lager, no es tan difícil como uno piensa. Es un poquito por ahí para los ansiosos, no hagan lager, sí, obviamente necesita un poquito más de tiempo de maduración, pero bueno. Acá pregunta, perdón, pero acabo de leer una. ¿Qué opinas de la técnica de reutilizar los lúpulos de dry hop para el hervido? Teniendo en cuenta que supuestamente los alfácidos no se isomerizaron, yo la verdad es que lo escuché no lo puedo creer. Antes de arrancar la charla estábamos hablando justamente de ese tema con Marce. Hay un poco de verdad y hay un poco de rata. La verdad es que sí, no se llegan a utilizar todos los isoalfácidos y los alfácidos no se llegan a isomerizar. El problema es que no puedes calcular cuántos IBUs le vas a agregar y no sé, digo, uno siempre trata de hacer la mejor cerveza, por lo menos la mejor cerveza que puede. Si estás tan justo para reutilizar los lúpulos del dry hop, no sé, probá, no sé, salir a caminar como hobby, que no gastas nada más que zapatillas. Es mi opinión. Che, Gus, por ahí muchos lo plantean como la posibilidad de, tal vez hiciste una neipa, 8 gramos de lúpulo por litro, y después utilizan eso para una dorada pampeana, qué sé yo, digo, intentando entender el pensamiento este, ¿no? A ver, yo lo que opino también es que históricamente siempre se reutilizó, ¿sí? Justamente porque todo era caro. No el lúpulo, todo. A ver, el famoso sistema de generar cerveza a través del party guide. ¿Qué era el party guide? Se hacía una cerveza, se hacía una maceración súper densa, así una densidad final, y no se lavaba el grano, se escurría. Y sacaban, eso lo hacían los escoceses, sacaban una wee heavy. Después le agregaban un poco más de malta, no mucho, un poquito más de malta, y le levantaban la temperatura con agua caliente. ¿Sí? Y se sacaban los second runnings, desde la segunda corrida, ya lavando un poco de grano, y sacaban lo que era la famosa Scottish. Y por último se hacía una tercera vez, se agregaba más malta, se volvía a subir la temperatura, se volvía a agregar agua caliente, y lo que salía era una cerveza que durante mucho tiempo, o paralelamente a eso, lo hacían los belgas como la famosa cerveza de mesa, y eran birras que tenían 2,5 o 3% de alcohol. Las Scottish Light tienen eso, son cervezas que se podían tomar, se las van a tomar los chicos, para que no se mueran, pues si tomaban agua, era mejor que tomen esa birra que tomen agua. El agua estaba toda contaminada en Inglaterra, en las Islas Británicas, por la mierda que había en la calle. Gente cagaba en la calle, perdón mi francés. Entonces,
ahí ya había toda una reutilización de la malta para sacarle lo más posible. Entonces, no me extrañaría que ese método de reutilización de los lúpulos, ¿sí? También fuese para ese tipo de cervezas livianas. Y también se usaba, vuelvo a insistir, antes los lúpulos no existían los pellets, el lúpulo era el lúpulo en flor. Y el lúpulo en flor se usaba para varias cervezas, se agregaba en el hervor, se sacaba, venía la otra, se ponía, se agregaba un poquito más, servía, se sacaba y se ponía, y sigue utilizando, porque no tenían ni idea de la utilización de cada cosa. Entendían que si ponían mucho lúpulo en flor, en la birra que tenía mucho alcohol, quedaba balanceada. Si después se lo usaban y ponían un poquitito más en la que no tenía tanto alcohol, también. Entonces decían, bueno, algo acá se está aprovechando. No era muy científico, por decirlo de alguna forma. Digo, hoy, con la tecnología que tenemos, tranquilamente lo podés hacer. Probalo. No te digo que no. Si querés hacer una cerveza de mesa. Ahora, para vender me parece una boludez. Es una boludez porque no tenés forma de medir calidad, no tenés forma de, perdón, no de medir calidad, de garantizar la calidad. De tener una cerveza que es repetible en el tiempo. No sé si se entiende. Gus, te tiro un par de preguntitas que quedaron ahí sueltas. Dale. Justo estaba leyendo esa. Sí, bueno, a ver. ¿Cuándo lo que empezamos a hablar es decir de enfriar? José, el hop stand se hace 80 grados, vos lo haces 80 grados. El hop stand se hace a la temperatura que cada uno quiere. Vamos a decir que lo haces 80. A menos de 80, ¿sí? Los precursores del DMS, el MMC, no se volatilizan, pero se siguen generando. Entonces vas a tener, si vos mantenés un hop stand a menos de 80 grados, vas a tener DMS en la birra final. Si se genera, los DMS siguen estando, no se volatilizan, arriba de 80 grados se siguen, aunque esté evaporando el mosto, el DMS se va, pero a menos de 80 se siguen generando, los precursores siguen estando en la malta, se sigue generando DMS, pero no se volatiliza. Por lo tanto, ¿cuándo cuento la media hora para empezar a enfriar? Cuando bajé de los 80. Si vos vas a hacer un hop stand 80, 82, a 90, 95, genial. No estás enfriando, estás haciendo un hop stand. Vos podés hacer un enfriado para llegar a esa temperatura, frenar, hacer tu hop stand y después decir, bueno, a partir de ahora arranco a enfriar y meto en fermentador. Eso es lo que tenés que tardar media hora. ¿Sí? No sé si fui claro. Más de media hora de hop stand. Mirá, en el libro de Jamie Haney, de New IPAs, no, él no recomienda un hop stand de más de media hora. Dice que el hop stand tiene que ser en total media hora. Por lo menos es lo que yo entendí. Porque los compuestos volátiles se te perdieron. Pero bueno, todo esto va cambiando. El tema del lupulado va cambiando día a día. Yo me acuerdo que, no sé, con la primera neipa que hice 3 adiciones en Whirlpool o en Hopstand o en lo que sea, llámalo como quieras. Una que duró 1 hora, a los 20 minutos agregué otra adición de lúpulo, a los 40 minutos otra adición de lúpulo. Y recién ahí después enfrié. Entonces, el primer lúpulo que metí en hop stand estuvo casi 1 hora y media en contacto con el mosto caliente. ¿Cómo remontamos la fermentación? A ver, hay que primero determinar por qué se detuvo la fermentación. Si la fermentación se detiene porque usamos una cepa de levadura incorrecta, porque tenemos es decir, una cepa de levadura incorrecta que no tolera la cantidad de alcohol que ya tenemos. O porque nos faltó oxígeno, es decir, no oxigenamos bien, no tenemos suficiente biomasa, básicamente lo que hay que hacer es descartar esa leva, es decir, purgar, porque si se detuvo, se fue a dormir, entonces purguemos esa leva y inoculemos con leva nueva. No vuelvan a, es decir, y leva nueva, esa leva nueva tiene que estar, esa silla tiene que estar por lo menos estarteada.
Ustedes la tienen que ingresar al fermentador y la leva tiene que estar con ganas de salir a comerse la cancha. Y tiene que encontrar una leva que soporte el oxígeno, que soporte el nivel de alcohol. Vamos al ejemplo que dio por ahí Emiliano. Hizo una birra 1090, un Imperial Stout, y se le clavó en 1040. Le faltan 20 puntos para comer. Pero esa leva ya tiene una cantidad es decir, esa mezcla de cerveza con mosto, tiene una cantidad de alcohol que no te toleran todas las levas. Entonces, busquemos una levadura, una HA18, que soporta hasta 18 grados de alcohol, o alguna cepa de levadura que soporte hasta el final del alcohol que nosotros vamos a necesitar. Estartémosla, hagámosla que esté ya con ganas de comer, y recién ahí se la agregamos. Ahora, después también se puede remontar con nutrientes de leva. Hay nutrientes de levadura que reexcitan a la levadura y le dan ciertos compuestos que se agotaron en el mosto. Por ahí ya estamos hablando de enzimas un poco más industrializadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo les tiro las formas homebrewer, que es, armemos un starter y reproduzcamos un poco de leva y metamos a la vuelta al fermentador. Estamos hablando de, Gus, estamos hablando de 1 gramo por litro, ¿no? A ver, 1 gramo por litro hay que inocular al principio. O sea, si vamos a arrancar una leva a 1080, 1090, no podemos meter menos de 1 gramo por litro de leva seca. Después, si tenemos levadura reutilizada, y yo ya les conviene que sea de una leva que por lo menos ya tuvo cierto nivel de alcohol. O sea, no le pongan una leva reutilizada en una birra 1040, porque la leva no va a entender nada. La leva que yo utilicé para la Imperial que está fermentando ahora, venía de una leva que había fermentado ya con una OG de 1067. Entonces ya venía acostumbrada a bancarse un poco de alcohol. Y la cepa tolera el alcohol final que va a tener. Pero sí, ya después si van a... Lo más importante creo que en ese momento, cuando tenemos la fermentación así detenida, es buscar una leva que sea glotona y que soporte grandes, es decir, que soporte un ambiente con alcohol ya. Gus, por ejemplo, si estamos hablando de una birra importante en densidad, ¿no? Lo que decimos, o por lo menos las veces que yo lo intenté, que yo no sé mucho de esto, tratar de ayudar con otra, que era lo que hablamos del blendeo, ¿no? Claro. O sea, siempre meterle una noti para que sea un tractorcito que ayude. Mirá, el tema del blendeo está buenísimo, no es fácil, y hay que entender que estamos buscando, en principio, 2 levaduras que trabajen en rangos de temperaturas similares cómodas. Entonces sí, vos podrías tranquilamente decir, bueno, yo quiero que las características principales de mi Imperial Stout sean las que me da la 0,4. Pero quiero que termine de comer tranquila. Entonces, bueno, arrancás inoculando con 0,4 y a las 48 horas inoculás con noti. Yo haría así, no arrancaría con un blend de una. El blendeo cuando se complica y cuando, por ejemplo, querés usar una leva belga con una leva inglesa, ¿no? Pues si vos querés garantizarte, por ejemplo, la T58, ya que te gusta tanto, Marce, para hacer una tripel, no tiene la atenuación que la tripel necesita. Entonces necesitas ponerle otra leva que termine de comer el azúcar que hay. Pero ¿qué pasa? La T58, ¿cuándo se empieza a expresar? Cuando vos empezás a liberar la temperatura. ¿O me equivoco? Sí. Bueno, entonces, ahí se te empieza a complicar porque vos decís, bueno, ¿yo qué hago? Inoculo primero la T58 porque quiero todos esos aromas especiados y tan lindo que da. Pero cuando tengo que empezar a inocular cuando tendría que empezar a inocular la noti, por ejemplo, es cuando le tengo que empezar a liberar la temperatura a la T58. Claro.
Noti a 23 grados no se comporta, 23, 23 grados y medio, 24, lo que te animes a liberar la T58, y no va por ahí a ser lo más lindo. Entonces, bueno, ahí podés probar. Primero, Noti y después T58 cuando la empezás a liberar. Entonces, todo tiene que ser planeado. O por lo menos así creo que uno tendría que encarar una cocción planeada. Saber qué va a hacer, tener todos los ingredientes de antemano. A no ser que se te clave, como dice ahí, se te clavó y bueno, hay que salir a remarla en algún momento, salir a pedir barro prestado de alguna levadura, si no tengo, de algún cervecero amigo. Pero si no, uno debería tener ya todo como más o menos planificado el día de la cocción y para después. Mirá, el otro día hablando con Foca tenía que ver con qué levas se usaba como para ayudarse también, ¿no? Y estábamos hablando de que, bueno, en el caso de T58, que a mí me gusta mucho, seguramente una 256 andaría muy bien, Sí, como 256 va. o una Bay, qué sé yo, no sé. Estaba bueno. Lo que sí, vos es que me quedó colgado algo que tiene que ver con, sí, no es muy frecuente, pero ¿qué posibilidades que tienen los cerveceros actuales, los que empezaron a cocinar? Porque hay levas, por ejemplo, como las Kiev, que el otro día hablábamos en el grupo, eh, los pibes no pueden controlar temperatura y entonces esas levas hacen que justamente se eviten ciertos problemas que por ahí antes nosotros teníamos, ¿no? Sí, sí, también la verdad es que esto hizo, yo diría como que hasta facilitó un poco, porque enfriaste a 30, le mandaste la que bike y te va a salir bien. No tenés mucha chance no tenés mucha chance de cagarla. Sí, bueno, después puede haber podés tener problemas de nuevo, ¿no? Es decir, que de repente oxigenaste cuando trasvasaste, porque salpicaste, no tenés no tenés el drago con regulador para hacer el barrido como corresponde. Este, pero bueno, digo, creo que ya hoy con la comercialización esta masiva de las que bike, sobre todo en levadura seca, porque todo lo que se considera que bike antes era líquida, está la verdad que la verdad que tenemos un punto que antes era complicado, resuelto. Está muy bueno. Eh, yo ahora tengo ganas de probar estas levas nuevas que está haciendo el muchacho este de Santa Fe, son levas líquidas, pero no sé, me tengo que poner en contacto y probar. Parecen ser de excelente calidad. Hay que ver el precio, ¿no? Siempre lo que pasó con las levas líquidas en la Argentina es que eran carísimas. Siempre fueron carísimas las levas líquidas en Argentina. De producción nacional, digo, ¿no? Las importadas, olvídate. Estoy leyendo el comentario de Jody. Sí. Sí. No estuvo. O4. 0,4. ¿Cuál le queda bien un blend? 0,4. Está bien. ¿Cuál le queda bien un blend para densidad 1080? Mirá, la 0,4 lo que tiene es que se banca hasta 11 grados de alcohol, así que mandale 0,4. Si no le mandes otra cosa. Pero o le mandás mucho o le mandás barro. De una birra que venga ya olentosa. Esa es la bondad de la 0,4. Se banca hasta 11% de alcohol. Bueno, Gus, vamos cerrando porque estamos hace un rato charlando, bárbaro. ¿Nos recomendás alguna recetita, algo que podamos
llevar adelante nosotros como homebrewer? Sí, tengo, a ver. Tengo la receta de la Belgian Triple que estoy tomando ahora, o tengo la receta de una Belgian Dark Strong Ale, o de una Brutipa. ¿Qué les gustaría? Que voten, a ver. O de una No, Milch. dicen que les gusta la triple, dice que van por ¿Les gusta ahí. la Triple, no? Bueno. ¿Sabes cuál es el problema de la Triple? Es que es súper simple. A ver, se van a cagar de risa, ¿eh? ¿Están todos listos para anotar? Voy a tirar dos, porque si esta es muy simple. La Triple lleva un 86,7% de malta pale, ¿sí? Y el 13,3% restante es azúcar, muchachos. Tan sencillo como eso. Después buscan algún lúpulo para que les dé alrededor de 22, 23 IBUs. Con eso que les dije, por ejemplo, para que tengan una idea, en un equipito de 45 litros les da una densidad 1080. Es decir, tendría que dar 1080 con esos porcentajes, ¿sí? ¿Qué se le puede agregar acá? Se le puede agregar directamente especias, ¿sí? Como para hacerlo un poquito más interesante, como tiene esta en madurado, le agregamos, no se las puse en hervor, se las puse en maduración, les agregamos, ¿qué tiene? Esta pimienta de Jamaica y tiene un poquito de coriandro y si tienen ganas le pueden agregar un toque de, bueno, si consiguen, cáscara de naranja, pero no lleva más que eso. Eso es como para darle una vuelta de tuerca y hacerlo un poquito más interesante a la tripel, ¿no? Acá lo que se necesita, obviamente, es que se macere bajo, va a quedar con mucho alcohol, bajo cuerpo, pero bueno, sabrosa y todo eso sabroso que tiene la tripel está dado más que nada por la levadura. Así que la levadura, con la que les guste, con la BAI, con la BD256, con la T58, la que le guste a cada uno. Y si te parece, Marte, te tiro la receta de la Milche Equipa con frambuesas que mandé ¿cómo es a Chile, que sacó 37 puntos. Sí, Gus. Espectacular. Ahí les mando. Bueno, esta Después, lleva disculpame, 44% de malta Pastia. Gus, ¿Cómo? Decime. disculpame. Sí, Ojo porque sí. después en una semana la van a estar vendiendo ahí en un bolichito de espeleta, viste que... ojo. No pasa nada. Por favor, quiero más Milche Equipa en canillas. Dale, va. 44%, ¿sí? De malta palia, 8% o 7,9% si son así muy delicados, de, ¿cómo se llama el nombre? Sucaritas sin azúcar, ¿sí? Los copos de maíz, la misma cantidad de avena, y acá viene lo importante, 16,4% de lactosa, 5% de dextrosa, ¿sí? Y después lleva, la que yo le puse, lleva todo de Denali. Denali, un lúpulo que me encanta, un lúpulo experimental. Para los que no lo conocen, es una herencia entre el Zeus y el Nugget, ¿sí? Y da, principalmente la nota que lo destaca es el ananá. Ananá cítrico y pino. A mí me interesó porque el ananá con la frambuesa, la lactosa y la vainilla me gustaba cómo quedaba y la verdad que quedó espectacular. Entonces, lleva 10 minutos antes de apagar el hervor, ¿sí? Lleva el lúpulo suficiente para lograr 22 IBUs. Acá en este caso, para un batch de 45 litros finales, fueron 54 gramos, si los quieren anotar. Después, en Whirlpool, un Whirlpool de 30 minutos a 90 grados, se agregaron 134 gramos de Denali, que dieron casi 34 IBUs más.
Y a los 3 días, ¿sí? 3 días antes de embotellar, se agregaron 400 gramos de Denali en dry hop. Una vez que estamos en high Krausen, es decir, cuando tenemos la actividad de la levadura a fondo, se le agrega 2 chauchos de vainilla del macerador, del fermentador, perdón, y 3 kilos de frambuesas. Lo pueden hacer como quieren. Lo normal es comprar la frambuesa que viene congelada con el método IDF, que ya viene ¿cómo se llama? Prepasteurizada, básicamente, si no tiene bichitos. Entonces, agarran la frambuesa, la mezclan con mosto, la pisonan toda, todo bien sanitizado, y la vuelven a meter al fermentador. Y es una birra que sale relativamente rápido, ¿sí? Para no perder todos esos aromáticos tan lindos. Es una birra que en 14 días la tendrían que estar bajando del fermentador. Y obviamente va a salir turbia, va a quedar dulce por la lactosa, va a tener ese toque de cremosidad y bueno, después todos los aromas pertenecientes de la fruta, que bueno, obviamente después el juego con los lúpulos lo pueden dar ustedes. Si no consiguen Denali, acá les tiro una. Yo lo probé con lúpulos patagónicos, el de Klaus, el Nugget de Klaus en dry hop da una ananá que la rompe. Así que, pero bueno, ¿qué pasa? Como los lúpulos nacionales están precio dólar, no se van a ahorrar mucho. Gus, ¿esta birra qué sacó? No sacó ninguna medalla porque obviamente la vara estaba alta, pero volvió con 37 puntos de Chile. Obviamente las que pasaban a la final están todas arriba de 40. Pero bueno, es un muy buen puntaje para una birra. La verdad que era la primera vez que la hacía, nunca la tuve. Era la primera vez que hacía con el equipo de la fábrica, el chiquitito. Era la primera vez que hacía el estilo y era la primera vez que enlataba. Así que mandaba en lata a un concurso. Así que podría haber salido todo mal. Esas birras no las conseguimos acá, ¿no? No, esas birras están para. La verdad que las voy a hacer. Tengo que hacerlas de nuevo en poca cantidad. El problema es que necesito conseguir un fermentador chico. No sé si son birras para hacer 2.400 litros. Claro. Pero bueno, la verdad es que me encantaría poder hacer un fermentador. Yo tengo un fermentador adentro de la cámara de plástico de 850 litros y estaría bueno sacar alguna birrita de esas. El problema es que creo que el torpedo de ese fermentador se lo vendía al negro, así que hoy está haciendo birras por otro lado. Está haciendo birras utópicas. Pero bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta. Las eternas bitter. Le mandamos que para que le meta más fruta y la fermentamos a temperatura ambiente. Ah, no, perfecto. Acá me dice azúcar chango, dice. Azúcar chango, sí, la azúcar la que consiga, Galu. La verdad es que es así. Si no, preguntale a Deleuze, ¿no? Gasta más plata en azúcar que en lúpulo. Ojo, tené cuidado, porque. La dextrosa es un tipo de azúcar, ¿sí? Tené cuidado porque hay una mafia de chango que te va a perseguir. Mientras no usen Ledesma, muchachos, porque el ingenio Ledesma hacía desaparecer gente en los 70, así que. Claro. No usen Ledesma, está todo bien. Bueno, la dextrosa la lactosa, ya sabemos que le encanta a Simón. Es el azúcar de la leche. Y la dextrosa también es un tipo de azúcar, Mauro. Se compra así, como dextrosa. Está bárbaro. La verdad que salió una conversación súper importante. Hace 1 hora y media que estamos haciendo el vivo. Ya 1 hora y media, mierda.
Sí, sí, es espectacular. Y no sé si querés hacer algún tip más para cerrar la conversación, Gustavo. Me da la impresión que no te aprovechamos todo lo que te tendríamos que haber aprovechado por tus conocimientos, pero me parece que es súper importante. No, O sea, estuvo muy buena, creo que se cubrieron todos los temas. Por ahí después se podría charlar de la parte post-fermentación. Lo podemos dejar para otra charla. Podemos hablar sobre filtración, sobre embarrilado, carbonatación, limpieza. Tenemos para seguir charlando. Por ahí no es tan interesante, pero sí es muy importante. Así que, nada, cuando quieran, nos sumamos. espectacular, Gus. Tenía un dato para cerrar. ¿Sí? Bien. El arroz parboil. Bien. El arroz parbolizado quiere decir arroz